pero ayer ya de nuevo para abajo. Ahí, ahora sí, Diego, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Rolando. ¿Cómo andás? Sí, perfecto. Mira, hemos hablado varias veces en los últimos 6, 7 meses. Y vos sabés muy bien que yo anticipé esto que está ocurriendo. Es verdad. Con el tipo de cambio, exactamente como está ocurriendo y con el timing que está ocurriendo. Era cantado que este plan económico iba a comenzar a fallecer como está falleciendo. A ver, vos tenés un plan económico que es dinámicamente inconsistente en lo cambiario. Es dinámicamente inconsistente en lo monetario y es dinámicamente inconsistente en lo fiscal. No cierra por ningún lado. No cierra por ningún lado. Entonces, en este marco, como también adelanté y te había explicado oportunamente, el gobierno ante las elecciones iba a empezar a hacer magia negra para tratar de parar el tipo de cambio que va derechito hacia la banda superior y no tiene reserva para defenderlo genuinamente. Sí, magia negra sería quemar sus propios manuales, ¿no? A ver, magia negra es, tenemos el gobierno de Javier Milei que en materia cambiaria y monetaria está entre los más socialistas de la historia. El socialismo monetario de Milei, vos sabés que es una frase que yo he acuñado hace mucho tiempo, sí, es extremo. El otro día me lo dijo lo mismo en una entrevista tu ex compañero del secundario, Axel Kicillof. Así que él mismo le dijo socialismo al de Milei, fabuloso. Dijo si yo hubiera hecho lo que está haciendo Milei con los encajes, me hubieran acusado de socialista y comunista. Exactamente. A ver, recapitulemos. Milei, tiene 6 intervenciones, 7. Primera intervención. Tiene el cepo abierto, cerrado, completamente cerrado para las empresas, para que no haya demanda de dólares de parte de las empresas y no le deja hacer con su dinero lo que quiere. Segunda intervención, abre el cepo para individuos. Yo estoy a favor de abrir todo cepo, pero lo abre con fines electoralistas a un tipo de cambio dibujado y abastecido con los dólares del FMI, que son deuda en dólares con el FMI, impuestos futuros. Tercera intervención, encajes remunerados. Cuarta integración, a los bancos no los deja hacer con su plata lo que quiere y les obliga a integrar, o sea, a cumplir con los encajes en una parte con bonos del Estado. ¿Ok? Quinta intervención, esos bonos del Estado mienten lo fiscal y paga tasas de intereses estrambóticas que capitalizan, con lo cual la deuda aumenta debajo de la línea, técnicamente, debajo de la alfombra, metafóricamente, exponencialmente, complicando aún más el futuro de la deuda, que va a terminar siendo o default, o reperfilamiento, o más emisión monetaria. Claro, ahí te iba a decir, porque vos hace un año, más de un año, me dijiste, mirá, esto camina al default. Exactamente. Bueno, exactamente. O sea, lo que ahora, pasa es que esto es parte, porque acá... Milei no venía a esto, venía todo lo contrario. Exactamente, pero... Ahí me parece que se cortó la comunicación. Estábamos hablando con Diego Giacomini, a ver si podemos reconectarlo. No nos quieren los teléfonos. Está complicado. Está pasando. Pero puede pasar. El cable de los teléfonos de antes. Ahora, desde lo político esto, ¿no? Y Cerolini hablará de lo económico y también de lo político. Lo de anoche fue un acto fallido, ¿no? Fue un acto que no... Muy poca gente. Primero, muy poca gente. Mucho Después, mucho aparato al estilo peronista conurbano para juntar poca gente. Se había mostrado en la campaña cuando se decía y denostaban los micros, aquí en el Movistar, nosotros en esta radio fuimos por atrás y los micros estaban escondidos en la zona del cementerio. Anoche, además, no había... Ahí sí, seguimos con Diego. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto, Rolando. Entonces, te estaba diciendo, a los bancos que eran sus socios ahora pasaron a ser enemigos, como siempre pasa en el socialismo, que cuando le conviene al gobierno beneficia a uno y después se les da vuelta y se les pone en contra, pacta tasas de intereses estrambóticas, pero les obliga a poner su plata
en esos bonos que probablemente o no sean pagados o sean reperfilados o tengan que ser pagados con emisión monetaria a futuro. Séptima intervención, intenta controlar la cantidad de dinero también. Y todo esto a veces controla cantidades, a veces controla precios y también controla salarios. Exactamente, sin ninguna regla. Y esto es muy interesante, porque acá traiciona a la escuela que tanto él defiende también, en su mar de inconsistencia, porque defiende a la escuela austríaca y la traiciona con todo el intervencionismo, defiende a la escuela monetarista neoclásica, que son antagónicas entre sí, pero también la traiciona porque, ¿qué dice? Escucha, dice, mira, para que un plan tenga chances, no certeza, de ser exitoso, vos tenés que conducir la política monetaria en base a reglas. Tenés que tener un banco central independiente. Y estamos en un banco, y no tenés que hacer política discrecional. Milei, su banco central, porque es suyo. Imagínate que tenés, es el banco central más dependiente de la historia. Sí, no, y además la cosa obscena de que el presidente del Banco Central y el ministro de Economía eran socios en un mismo estudio. Siguen siendo socios en el mismo estudio, y cuando hacen una conferencia las hacen en el Salón Blanco del Poder Ejecutivo Nacional, y tenés a Caputo diciendo que la decisión de matar las LEFI es exclusivamente del presidente. Con lo cual el que hace la política monetaria es el presidente de la nación. Sí. Ahora bien, Diego, ¿cómo se sale de esto? ¿Cuál es el próximo capítulo? Mirá, esto es muy sencillo. Mirá lo que te voy a decir. Paradójicamente, Milei, el anticasta, el antipolítica, él dice que todos estos problemas se arreglan con política, porque él dice que todos estos problemas se arreglan con él arrasando en las elecciones. O sea, otra inconsistencia más. Evidentemente, él no va a arrasar en las elecciones. Entonces, nada de lo que piensa le va a salir, como hasta ahora. ¿Y esto entonces cómo sigue? La realidad va a imponer un ajuste de variables de mercado, de la propia economía. La economía le va a imponer sus reglas al presidente de la nación. ¿Qué quiere decir? El tipo de cambio ya se empezó a mover en el sentido correcto, que es que tiene que subir, porque este tipo de cambio mata la microeconomía, está desalineado con la productividad de las empresas argentinas, con la productividad del trabajo argentino, con la productividad del capital argentino, y la economía argentina necesita un tipo de cambio que ese equilibrio, no sé dónde está, pero claramente está más arriba. Eso se va a imponer, lo va a imponer la realidad. Ahora, hay que ver cómo reacciona el gobierno de Javier Milei, particularmente el jefe del gobierno, que es Javier Milei, y qué decisiones toma a partir de esa imposición de mercado. Yo tengo la sospecha que existe una gran probabilidad que su reacción y sus decisiones, conociendo el paño de su personalidad, probablemente sean las menos adecuadas. ¿Por qué? Porque es una persona muy miedosa, que no le gusta asumir costos, vos también lo conocés y sabés que es así, y que se crea realidades paralelas lejos de la realidad fáctica, tangible de todos los días. Entonces, cuando esa realidad fáctica y tangible le salte a la cara sobre él, se va a poner más loco que de costumbre. ¿Qué tal, Giacomini? ¿Cómo te va? Cerolini te saluda. ¿Cómo estás? Por lo que veo, mantenés el diagnóstico que venías anticipando, pero lo estás acelerando un poco, porque vos decías que no sabías exactamente el momento del cambio, de verse obligado a cambiar la política monetaria, o que se le iba a obligar a hacer el mercado. Por lo que veo, tenés idea de que se está anticipando esto. A ver. Pero déjame hacerte la pregunta. Sí. Todos sabemos que el fondo le perdonó 5.000 palos, le dijo, bueno, en vez de 9.000 tenés que comprar 5.000.
Y en vez de, tenían 1.500 de los 5.000 y en vez de seguir comprando están vendiendo. Es decir que van a tener que comprar, suponiendo que llegaran tranquilos a octubre, en los últimos 2 meses van a tener que comprar 4.000 millones de dólares, cosa imposible si no devalúa o si no pone el cepo de nuevo. ¿Vos qué ves más posible? ¿Que ponga el cepo de nuevo si esto se vuela o que deje volar el tipo de cambio y vayamos a una flotación real? Bueno, te contesto. Por parte. Primero, yo hace 6 meses que vengo diciendo que el esquema cambiario iba a tener que ser cambiado. Y si vos te comiste el crawling peg del 2%, te comiste el crawling peg del 1%, te comiste las bandas cambiarias sin reservas, pero con flotación sucia, que te la está devorando en estos momentos, se me ocurre que el cambio de régimen cambiario, que siempre dije que iba a acontecer, para poner una fecha arbitraria, entre el 1 de noviembre, que es justo después de las elecciones, y para ponerle un lapso, el 30 de abril del año que viene, yo decía, entre el 1 de noviembre y el verano, esto no da para más. ¿Ok? Los tiempos, ahora cada vez es más probable que ronde el final de este año que es el principio del otro. O sea, en esto sigo igual. Ahora, ¿qué sucede? Esto que vos estás diciendo es la imposición de la realidad. A ver, abrir el cepo para individuos que son los que votan, que es su electorado, es para tener votos. Ahora, si vos lo abrís a un tipo de cambio ficticiamente plantado, hoy, para que te des una idea de que se abrió el cepo, los individuos en 3 meses y medio compraron 70% del préstamo del FMI. Claro. Es inviable por donde lo veas. Cuando vos lo anualizás son 50.000 millones de dólares solamente de dólar ahorro. Si a esto le agregás anualizado 70.000 de los importadores para producir y para comerciar, son 120.000 millones de dólares. Y si eso agrega las importaciones, porque el dólar barato estimula las importaciones. Exacto. Por eso son 70.000 las importaciones y 50.000 el dólar de ahorro, que totalizan entre las dos 120.000. Y las exportaciones totales son 80. No cierra por ningún lado. Entonces, Milei no quiere ni un tipo de cambio más alto, ni tampoco quiere poner el cepo de vuelta. La realidad es lo que estaba diciendo, se le va a imponer y le va a decir, o dejás el dólar que suba a donde tiene que subir, o si no te gusta, déjalo subir un poco y vas a tener que restituir el cepo. Claro. O una mezcla de los dos. Es más, y probablemente... En cualquier caso va a tener que subir el dólar. En cualquier caso va a tener que subir el dólar. Y seguramente, difícilmente, honre la promesa de abrir el cepo para las empresas, conociéndolo. Ahora, yo le diría, Javier, mira, vos tenés una sola chance, para mí. No quiere decir que esa chance te salga bien a vos. Es más, me preguntás a mí, y yo creo que hay un 70% de que te salga mal, para poner números arbitrarios, o un 80%, y del otro lado un 30 o un 20% de que te salga bien. O sea, no tenés nada a favor. Sí. Pero es la única que te queda, apuntar a eso. Bueno, ¿qué tenés que hacer para mí al día siguiente de las elecciones? Tiene que abrir absolutamente todo. Entonces, que el dólar se vaya a donde se tenga que ir, a los bancos, a las empresas, le tiene que dejar pagar los dividendos que no se paga de 2018, el dólar va a subir mucho. Si quieren no renovar la deuda, la va a tener que pagar con emisión, una parte de la deuda es de él, una parte de Kirchner, del señor Kirchner, otra parte es de Massa, la tendrá que pagar y va a tener que va a subir el tipo de cambio, y cuando suba mucho, pero con todo abierto, va a haber gente que va a empezar a vender dólares. Claro. Va a empezar a bajar. Y en ese marco va a poder empezar a comprar él reservas para pagar la deuda. Sí, ¿Por qué? Porque la plata del FMI se acaba en el primer trimestre. Sería como hacer reset y empezar de nuevo. Diego, te agradezco mucho el contacto, te mando un gran abrazo. La seguimos. Ojo, yo no sé, yo creo que es muy difícil que salga bien, pero no tiene otra chance para mí. Wow.
Abrazo, nene, cuídate. Abrazo, chau, chau. Diego Giacomini, economista. Ahora las noticias.